Hola, bienvenidos a la segunda conversación que tenemos en 100% comunicación en su diplomado de fotografía. Hoy vamos a trabajar el tema de la palabra como constructora de sociedad, como argamasa para hacer la coherencia gregaria, es decir, para establecer lo que es la vida en común. Dicen todos los libros sagrados, desde el Corán pasando por el Ayurveda o la Biblia, que al principio no había nada y fue la palabra la que construyó. Por eso se dice, y el verbo se hizo carne. Es decir, al principio solamente fue la palabra la que nos permitió construir acuerdos. Y esa palabra fue un proceso de los seres vivos, básicamente los antecesores de esta humanidad, que comenzaron a ver en dónde se podían encontrar, cómo nombrar las cosas, y por eso en el libro del Génesis aparece una figura como Adán. Adán es un símbolo, no es una persona de carne y hueso, es un símbolo que habla de la humanidad. Esa humanidad a la que la divinidad le da la posibilidad de ir nombrando las cosas, es decir, de ponerle nombre a todo lo que está a su alrededor. Eso no es nada más ponerle nombre, significa apropiarse de, convertir a ese mundo que está a su alrededor en parte de él. Fíjense qué importante. O sea, lo que parece algo tan sencillo es mucho más complejo. El ponerse de acuerdo nos estableció dos elementos importantes. Dos. Uno, nuestro cerebro, eso que está metido en esa cajita, se divide en dos partes, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo es el responsable de la abstracción, de establecer los conceptos, mientras que el lóbulo derecho es el responsable de lo práctico, lo material, lo vivencial. Diríamos hoy en día de lo audiovisual. Ese mundo que nos lleva a lo concreto. Entonces, ¿cómo empieza el funcionamiento? Nosotros vemos un árbol y establecemos, tiene un tronco, unas raíces, tiene unas hojas, de esas hojas salen unas flores y de esas flores salen un fruto. Y decimos, eso es un árbol. Le damos el nombre de árbol. ¿Qué pasa después? Seguimos caminando y encontramos otra estructura vegetal que, sin parecerse a aquella frondosa, este es más tubular, hoy lo llamaríamos un pino, pero uno dice, oye, eso tiene raíces, troncos, ramas, hojas, flores y frutos. Ah, eso también es un árbol. Entonces, nuestro cerebro en el lado izquierdo va acumulando, va estableciendo el concepto, la abstracción de árbol. Y del otro lado vamos estableciendo los modelos de árboles. La parte práctica, este es un apamate, aquí hay un árbol de caucho, este es una mate tamarindo, y vamos estableciendo, pero todos forman parte del concepto que tenemos en el lado izquierdo de árbol. Perfecto. Ese es nuestro proceso interno. Y nosotros le damos a esa figura, le damos un sonido, árbol. Y luego, en el conjunto humano, en esa comunidad, establecemos que todos esos elementos vegetales los vamos a llamar de ahora en adelante árbol. Y todos llegamos a ese acuerdo y se lo enseñamos a los niños que vienen en camino para ser adultos. Y todos vamos teniendo los mismos conceptos, vamos compartiendo esa visión.
Pero esa visión viene acompañada por el control. ¿Por qué nosotros necesitamos saber qué son los árboles? Porque esos árboles tienen frutos. Y esos frutos, con esos frutos nos vamos a alimentar. Esos árboles además nos van a producir madera, con la que próximamente vamos a construir viviendas y vamos a construir utensilios. Y es necesario para nosotros que todos sepamos cuando le decimos al grupo, miren, necesitamos 5 árboles de tales dimensiones. Todos estamos clarísimos de qué estamos hablando. De repente pasamos a otra comunidad totalmente ajena y ellos no tienen ese concepto. Y entonces cuando comenzamos a compartir, le decimos, no, para nosotros los árboles son tal cosa, y así empezamos a llegar a los acuerdos ya entre diversas comunidades. Esto parece una perogrullada, pero no, es muy complejo. Es muy complejo porque en ese momento es árbol. Pero si nosotros ahorita hacemos un referente, por ejemplo, de que es la paz, ahí tenemos problemas. Porque aquella comunidad de allá, aquella de allá, piensa que la paz es una cosa, mientras que la comunidad de este otro lado piensa que la paz es otra cosa. Y la de ahí atrás, esa piensa otra cosa. Entonces, los acuerdos, comenzamos con acuerdos entre comunidades y hoy en día los llamamos acuerdos internacionales para establecer las valoraciones de los conceptos. Y esas valoraciones nos llevan a establecer los signos y luego los símbolos. Eso no es entonces una simple expresión momentánea, no, son procesos cognitivos, es decir, son procesos que suceden dentro de nuestra cabeza, los convertimos en ideas y esas ideas las vamos a ir modificando. Entonces tengamos, por ejemplo, las letras. ¿Cuándo comienza la historia? La historia comienza una vez que se desarrolla el lenguaje escrito. Es decir, que esas palabras y esos sonidos los empezamos a convertir en escritura. Y a partir de ese momento que tenemos la escritura, comienza el proceso de lo que llamamos la historia. Lo que había sucedido antes se llamó prehistoria, lo que estaba antes de la historia. Fíjense el elemento trascendente en esto. En la prehistoria, los seres humanos hablaban, comenzaron a hablar, comenzaron a llegar a esos acuerdos verbales e incluso los recuerdos, la memoria, se hacía a través de la palabra hablada. Luego, al aparecer las letras, al aparecer los alfabetos, al aparecer la lengua escrita, se transforman esos sonidos en signos, Aparece la A, la B, la C, por ponerlo fácil. Y a cada una le vamos dando un sonido. Si las unimos, entonces la C con la A suena K y la S con la A suena SA y juntas suenan casa. ¿Y qué es la casa? La casa es el espacio donde habitamos protegidos de los animales y de la intemperie. Es decir, es un sistema, es un punto de seguridad. Fíjense cómo se va complejificando el negocio. Esos signos comienzan, por ejemplo, a definir un incendio. Caramba, mire, ya hay un incendio ahí. ¿Qué establece que hay un incendio y está lejano? ¿Cómo sabemos que hay fuego? ¿Porque vemos el fuego? No, porque hay humo. Entonces, el humo es esa nubecita oscura que está surgiendo de algún punto específico. Nosotros lo calificamos de hay incendio porque hay humo. El humo pasa a ser lo simbólico del incendio. Pasa a simbolizar un incendio. Y así, como ese elemento, vamos estableciendo diferentes símbolos
que ya son la abstracción absoluta de las ideas que se van convirtiendo en elementos para que aprendamos, para que reconozcamos y para que tomemos acciones. Hay un símbolo que es muy conocido, la cruz. ¿Por qué yo voy a asumir esto como un modelo? Porque la primera cruz de nosotros, de los que hay referencia en la historia, viene de los egipcios. Es una cruz, un palito horizontal, un palito vertical, y en la parte de arriba del palito vertical surge una anza, un lacito, como casi redondo arriba, casi un círculo. Ok, ¿qué significó eso? Significó que un señor llamado Osiris muere, desciende a los infiernos y luego resucita. Y cuando resucita, es decir, llega al palito horizontal, llega al horizonte y trae muchísima sabiduría que se convierte en ese aro de la cruz alzada, que es la irradiación de ese conocimiento. Esa es la primera cruz, más o menos así documentada, que tenemos. Luego esa cruz pasa a ser un símbolo ya no de la resurrección, o podríamos decir de la llegada de la primavera. Después del invierno viene la primavera, es decir, cuando toda la naturaleza explota en belleza, nacen animalitos nuevos, nacen flores, nacen frutos, es decir, la parte más hermosa de la etapa del año, del ciclo. Entonces, ese símbolo significa nacimiento nuevo también. ¿Ok? Los cristianos asumen esa cruz, pero la asumen como muerte, como castigo, y luego como herramienta de salvación. Así como para los egipcios fue la resurrección, para los cristianos, en lugar de hablar de resurrección, se habla de muerte como castigo por una vida llena de pecado. Ok. Esa cruz de los cristianos pasa a simbolizar años más tarde una guerra. ¿La guerra de quién? De los cruzados, los nórdicos británicos, ingleses, que empiezan a llegar a Europa para combatir a los musulmanes, que durante 6-7 siglos fueron quienes gobernaron Europa. En una etapa que todos los documentalistas y toda la gente dedicada a la historia, no fue dramática, sino todo lo contrario. Se produjeron grandes centros de educación, se produjeron enormes obras de arte, construcciones fabulosas, siguiendo el ritmo que había dejado los romanos. Estos los ampliaron, los hicieron mucho más sólidos, nacieron los grandes relojes de agua llamados clepsidras, y en fin, fueron 6-7 siglos de mucha florecimiento cultural. Sin embargo, los nórdicos ingleses decidieron que ellos no podían permitir que Europa estuviera en manos de los musulmanes, a quienes consideraban idólatras porque no adoraban al Dios de los ingleses, y vinieron y nacieron las cruzadas. Y las cruzadas traían unos escudos con una cruz roja ensangrentada como parte del símbolo de la destrucción a la que iban a ser sometidos los pueblos musulmanes por la acción violenta de los invasores cruzados. Fíjense, todo eso termina en esa simbología de los cruzados. Siglos después, siglo XIX, aparece un movimiento internacional
dentro de las guerras. Y ese movimiento internacional se llamó la Cruz Roja Internacional, un movimiento que defendía la protección y la salud de las víctimas en los procesos de guerra. Entonces, ese movimiento estableció como símbolo una cruz ya con cada una de las 4 paticas del mismo tamaño. Durante 60, 70 años, ese elemento significó en las guerras que se vinieron sucediendo el punto de calma. Allí donde había una Cruz Roja no se atacaba, porque allí se estaban atendiendo a los enfermos, se están atendiendo a las víctimas, de un lado, del otro o del otro. En las guerras no solamente hay 2 lados, a veces hay 3, 4, 5. Bien, ¿qué pasó cuando esa Cruz Roja trata de atender a las víctimas en las guerras que se empezaron a suceder en el Oriente Medio? Hace algo muy sencillo. Los musulmanes tenían toda la tradición de que la cruz era un elemento de combate, de guerra contra ellos, de asesinato contra ellos. Y la Cruz Roja no podía ser un elemento que ellos consideraran la taima, el punto de la defensa para sus enfermos. Entonces surge, para sustituir el símbolo de la Cruz Roja, surge la media luna roja. Entonces en los países musulmanes la Cruz Roja tiene como símbolo una media luna roja sobre una superficie blanca. Y hoy en día ya surgió un tercer símbolo para la Cruz Roja, que es un rombo rojo sobre una superficie blanca. Un rombito rojo, y es exactamente lo mismo, pero que evita tener procesos relacionados con momentos tristes o dramáticos para cualquier parte de la humanidad. Fíjense, se está tratando de llegar a acuerdos donde nadie se sienta ofendido, maltratado o perseguido. Entonces, ya ese es un ejemplo de cómo muchos elementos, al convertirse en símbolos, varían y llegamos a acuerdos internacionales. Hace un par de días yo estaba viendo una película polaca y el policía le dice, llame. ¿A dónde llamo? Al 911. El 911 se ha convertido en un símbolo ya, en esta altura, en un símbolo de el referente a los cuerpos de seguridad en cualquier parte del mundo. Fíjense, en Estados Unidos, en Europa o en América, el marcar el 911 en un teléfono significa comunicarse con la autoridad. Como vamos viendo, los elementos de los signos se pueden transformar en elementos simbólicos. No importa dónde estemos, un 911 va a referirse a nosotros como un punto para comunicarse con la autoridad. Tenemos otros símbolos interesantísimos, por ejemplo, el símbolo de los baños para el servicio público. Nosotros vemos una muñequita y sabemos que ese es el baño de mujeres y el otro es el baño de hombres con muñequitos. Ahora tenemos un tercer tipo de baño. Entonces tienen a los dos personajes juntos, el hombre y la mujer. Esa plaquita dice, este es un baño mixto, para uno o para el otro. Entonces, los íconos que se transforman en símbolos nos van haciendo los referentes. Y dentro de toda esta negocio, durante muchos siglos, los referentes icónicos estaban básicamente contenidos en las religiones. A medida que fueron pasando, la monarquía empezó a generar su propia simbología y luego, al llegar el capitalismo y la industrialización, también comenzó a generar su propia simbología. Hoy en día a eso lo llamamos la iconocracia. Icono visual, elemento visual,
Gracia, poder. El poder a través del elemento visual. Entonces hay un esquema muy interesante que dice, a más iconos, menos palabras. A menos palabras, menos conceptos. Y a menos conceptos, menos comprensión. Como estamos viendo, lo único positivo fueron los iconos. Todo lo que viene después es negativo. Y es que el mundo hoy en día nos ha adentrado en el mundo, otra vez, en el mundo de los iconos, por encima del lenguaje escrito. Hemos ido perdiendo la posibilidad, la capacidad, no solo de leer, sino de escribir. Y cuando tenemos menos posibilidad de lectura, tenemos menos posibilidad en la construcción de los conceptos pestelados, conceptos del lado izquierdo. Esos conceptos que están allí, que son los que nos ayudan a pensar. Fíjense, nuestro cerebro tiene unas neuronas. Esas neuronas tienen 5 o 6 paticas y lanzan unos caminitos que amarran con las otras neuronas que están a los lados. Y ahí sí se hace una extraordinaria red dentro de nuestra cabeza. Mientras nosotros tenemos pocos conceptos, esos caminitos son como los caminitos de tierra de cualquier pueblito. Unos caminitos pequeñitos, delgaditos, de tierra, donde tenemos que ir despacito, poco a poco. Pero en la medida que empezamos a leer y empezamos a acumular nuevos conceptos, esos caminitos flaquitos empiezan a engordar. Y a medida que se ponen más gruesos, la relación entre una neurona y la otra, el proceso de transmisión eléctrica es muchísimo más rápido. Eso significa que vamos a manejar más conceptos y vamos a entender mejor el mundo que nos rodea. Fíjense, a más conceptos, mejor comprensión del mundo que nos rodea. Y a medida que conocemos mejor el mundo que nos rodea, tendremos respuestas más positivas y más constructivas en todas las áreas. En electricidad, en cocina, en medicina, en cualquier área. Vamos a tener muchísimos conceptos. Mientras más leamos, mientras más información tengamos en la cabeza, mientras más conceptos manejemos, más rápido vamos a pensar, más rápido vamos a construir, más aporte vamos a poder hacer a la sociedad y eso nos va a beneficiar incluso nuestro bolsillo. Hasta eso llegamos. Perfecto. Fíjense, en función de eso, nos topamos con un fenómeno interesantísimo. Hoy en día, nosotros trabajamos, nuestras redes trabajan a punta de íconos. Íconos. ¿Y qué son los íconos? Los íconos son elementos simbólicos al que por organización social le hemos dado valor. Le hemos dado mayor trascendencia a esos elementos y eso nos ha permitido crear unas figuritas que son comprendidas en cualquier parte del mundo y por encima del idioma que hablemos. Entonces, tenemos unas cosas que llamamos emoticones. Es decir, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, ahora las convertimos en muñequitos. Y ya no tenemos que explicarle a la novia o al novio, a la amiga, al amigo. No tenemos que decirle, yo te amo. No. Le mando un simple muñequito con unos corazoncitos. Y esos muñequitos con esos corazoncitos nos van allá a decirle al otro, oye, fulanito te ama. Y uno se sorprende, uno dice, oye, ¿cómo es posible eso? Ya yo entendí lo que me quiso decir. Ya no tuve que darle todo un discurso para que entendiera lo que eso significaba. Entonces, esos emoticones, de los cuales hasta películas se han hecho, pero que todos tenemos en nuestros teléfonos, han ido sustituyendo
la palabra, han ido sustituyendo los conceptos, han ido sustituyendo la construcción interna de nuestro cerebro y eso nos ha restringido la línea de pensamiento. De hecho, cuando esos conceptos, esas ideas empiezan a funcionar por sí mismas, se generan el símbolo, que es el resultado de un acuerdo social, principalmente, donde un grupo de personas acepta una imagen y le otorgan sentido del hecho real que representa. Fíjense, yo hablé de eso, igualito yo puedo poner un muñequito que está triste con una lágrima saliendo y ya todo el mundo dice, ay, está triste. Y empieza la especulación de por qué Carrizo está triste. Pero bueno, ahí, como estamos viendo en esa lámina, fíjense, arriba pusimos el baño, fue un ejemplo de lo que puse, un baño público, y al lado ponemos el símbolo. Este es el signo, el baño. Eso es lo que llamamos el hecho concreto. Y lo llevamos a un elemento visual, que son, si es un baño de hombre, un baño de mujer o un baño mixto. Igual, en una carretera el hecho concreto es que hubo un desprendimiento, hay un bote de piedras que se cayó y está tapando parte de la carretera, y nosotros hacemos un símbolo vial que es una pared y un piedrero cayendo. Y ya el conductor, al verlo, sabe que más adelante hay un derrumbe. Eso es un símbolo. Igual sucede con la Cruz Roja. Cuando nosotros vemos ese elemento y además le agregamos un elemento adicional abajo, que es esa cornetica, y dice, está prohibido usar la corneta aquí, es decir, está prohibido usar el claxon, la corneta, la sirena, porque estamos entorpeciéndole la vida a la gente que está en un centro de reclusión allí porque se siente mal y está enfermito, y nosotros prohibimos el ruido ensordecedor. Y basta con colocar ese letrero, que es el símbolo, para poder entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que debemos hacer. Luego, tenemos la otra parte. Tenemos los significantes y los significados. Toda idea convertida en imagen tiene un significante y tiene un significado. Eso es importantísimo a la hora de poder construir nosotros nuestras fotografías, porque las fotografías, ¿qué son? Son imágenes. Y esas imágenes deben tener un significante y un significado. ¿Qué sería el significante? Ahí tenemos 3 ejemplos. Una carita con un ojito cerrado haciendo un guiño, y el significado es un guiño de ojo, amistad o complicidad o simplemente simpatía. ¿Ven? Los posibles valores que se esconden detrás de esa carita con un guiño. El puño, un puño en alto. ¿Qué significa? Amenaza, violencia, movimiento político, triunfo. Como vemos, el mismo puño sirve para significar varias cosas. Entonces va a depender del espacio donde está colocado, donde se está manifestando ese símbolo, para darle un sentido, de una forma o de otra. Finalmente tenemos un tercer ejemplo, una carita con unos corazoncitos. ¿Qué significa eso? Romance, declaración de amor, felicidad. Eso, yo soy uno de los que me fascina estar mandando esa carita. Entonces, eso significa que a mí me gusta mucho estar diciéndole a la gente, oye, te quiero, yo soy tu amigo. Ese elemento es trascendente para nosotros. Luego pasamos a un tercer elemento. Como ya estamos hablando de imágenes y estamos hablando de fotografías, ya no solamente es la imagen en sí,
lo que nos va a decir algo, sino cómo está expresada esa imagen allí. Entonces, si nosotros, fíjense, el primer significante es una fotografía de 3 individuos, 2 hombres y una mujer. Esa es de una película de un lobo, un vampiro y demás hierbas aromáticas. Ok. ¿Qué establecía? Fíjense cómo están colocados en forma de triángulo. Un triángulo amoroso. Mirada de un lado, se mira hacia un lado, uno de los personajes, el otro también mira de lado, ambos dirigen su mirada ¿a quién? Al motivo del conflicto, la mujer. Entonces, la mirada de lado, la persona disputada está en el punto focal. ¿Dónde está el punto focal? En la cúspide de la pirámide, del triángulo. Abajo tenemos otro elemento interesantísimo. Es un hombre solo, en un espacio grande, inmenso, sin gente, y la imagen está tomada desde arriba, es decir, está tomada en lo que se llama un picado, desde arriba, la toma. Esa marca significa soledad. Entonces, un picado, una toma desde lo alto, en medio de una soledad caótica, significa que esa persona está sola. Cuando nosotros vemos una película, vemos esa toma que se empieza a alejar y la persona se va quedando chiquitica, sabemos que esa persona se está sintiendo miserable, insignificante, se está perdiendo, se está ahogando en su soledad. Fíjense, el significado y el significante. Finalmente tenemos un tercer elemento, también visual, también fotográfico. Un hombre poderoso. Si hacemos la toma en contrapicado, es decir, desde la parte de abajo del personaje, el personaje se va a ver grande, poderoso, fuerte. Ese va a ser un tipo que está demostrándose en la imagen que él es el que más manda. En 1938, 40, Orson Welles hace una película que impacta al mundo, se llamó El Ciudadano Kane. En esa película, él incluso dirigiendo la película, mandó a abrir en el set de grabación, era en aquel momento en el set de filmación, huecos en el piso y metió a los camarógrafos dentro del hueco para que pudieran hacer esas tomas desde abajo para demostrar que el señor Hearst, que era la historia que él estaba contando de un millonario de medios de comunicación, era todopoderoso, tipo que dirigía la mente de millones de personas a través de sus periódicos. Y esa toma, de ese contrapicado, se estableció en esa película de Orson Welles, fija lo que todavía sigue siendo el lenguaje audiovisual en el mundo entero. Las tomas, los movimientos de cámara, los ángulos, todo lo que ese señor desarrolló en esa película se convirtió en el lenguaje cotidiano aceptado por todas las personas en todas partes del mundo. Todos los que vemos películas, series, productos comunicacionales audiovisuales, compartimos eso en común. Es un lenguaje que estamos compartiendo todos juntos y que hemos convertido en, no importa en el idioma en que esté expresado, en la parte verbal, la parte visual es igual en todas partes. Y eso es muy, muy interesante. Y nos da a nosotros pie para entender la trascendencia de la imagen cuando estamos construyendo nuestros propios discursos audiovisuales. Aquí tenemos un tercer ejemplo del significado. Entonces ponemos dos fotografías de uno arriba
un señor que se hizo famoso por tener una isla sexual donde iban reyes, presidentes y magnates. Y en la parte de abajo es Hirohito, el poder japonés. Ellos dos, en dos visiones aparentemente diferentes, uno con todos los elementos del poder alrededor, solo, pero con todos los elementos del poder, el otro acompañado, pero no acompañado por sus iguales, sino por la gente que él gobierna, las cuales lo deben respetar, lo deben poner y venerar como un semidios. Esas dos fotografías nos dan una visión de un significado. Ahora, ¿cómo llevamos ese significado a un significante? Muy fácil. Ahí tenemos un buen ejemplo. Los logotipos famosos. ¿Para qué nos sirven los logotipos? ¿Para vender el producto nada más? No, para posicionar su capacidad de impactar en el seno de una sociedad. Fíjense que ahí tenemos Maserati, tenemos Lamborghini, tenemos Mercedes-Benz, que son tres marcas de automóviles muy costosos. Luego tenemos la imagen de Chanel. Más abajo tenemos Tiffany, joyas. Y del otro lado tenemos un señor acostado sobre una cantidad de dinero con el sueño, con el balón del sueño de todas las riquezas, aviones, computadoras, edificios, con toda su riqueza. Ya solamente esa imagen nos dice que ese hombre no solamente es rico, sino poderoso. Lo que estas fotografías iniciales de Hirohito y compañía nos establecen como un hecho fáctico, aquí ya nos convertimos en un elemento icónico. Y fíjense, eso nos lleva entonces a un tercer elemento totalmente comunicacional. Y es nuestro resumen de esta unidad de hoy. El significado, y tenemos un grupo de personas con la bandera del LGTB y más, que nos están diciendo, señores, todos estos colores representan la multisexualidad de hoy en día. La multisexualidad de hoy en día. Eso es la vida real, la vida de todos los días. Una imagen que puede estar tranquilamente en un periódico, una fotografía de un periódico, porque es una marcha gay, por esto, por lo otro. Del otro lado tenemos el póster de una serie que se llamó Pose, que era una serie donde todos los personajes eran transexuales. Todos los personajes eran transexuales. Y la forma es el dorado y el rosado. No son puestos al voleo, simplemente están pensados. ¿Por qué? Porque la serie se trata de grupos de familias distintas donde una transexual asume el papel de madre y tiene un grupo de transexuales a su cuidado, a su mimo. Y los acuerdos y los desacuerdos entre diferentes familias de transexuales que terminan en pasarelas para hacer eventos. Y de eso se trató la serie, una serie que se hizo muy famosa dentro de Estados Unidos y luego en el resto del mundo, cuando ya no hay una evaluación ni un criterio de juicio negativo, y entonces se da el siguiente paso y se convierte en un significante. Como vemos, la conversación de hoy nos llevó a tratar de entender esa serie de elementos visuales que van construyendo nuestro día a día y que nos lleva a pensar cómo vamos a construir nuestros discursos a partir de hoy. Por eso, cuando revisen la guía, yo les recomiendo revisen la segunda guía que se les está remitiendo, donde todos estos temas están ampliados y documentados
Y al final se hacen 2 solicitudes, es decir, 2 tareas que deben ustedes completar, hacer y enviármelas. La primera, elija 3 imágenes que tengan sentido emocional, social e histórico para su familia. 3 imágenes que tengan para su familia, no para el entorno, no, para su familia en particular. Y haga un análisis, escoja 3 elementos que sean bien importantes para su familia como un elemento de recordación colectivo de ese colectivo pequeño, y luego haga un análisis de media cuartillita de 15, 20, 15 líneas máximo, donde usted analice por qué esos 3 elementos visuales son trascendentes dentro de su grupo familiar. La segunda actividad, usted va a diseñar mentalmente, en su cabeza primero, una imagen que tenga un mensaje emocional. Fíjense, ¿qué les estoy queriendo hacer con este ejercicio? Cuando uno va a hacer una fotografía, no es que uno se para en el sitio y toma la fotografía al voleo. No, normalmente una buena fotografía se piensa, se medita y se construye en la cabeza. En el documento impreso, la guía que les estoy enviando, les mando una serie de modelos de fotografías que fueron famosas en su momento, que ganaron el premio Pulitzer, premio a nivel periodístico muy famoso, y le doy la explicación de lo que cada fotografía significó en su momento y cómo se convirtió de un signo a un símbolo. Ok, la segunda tarea entonces es diseñar mentalmente una imagen que tenga un mensaje emocional. Luego haga la imagen, haga la fotografía que usted soñó y muéstresela a personas que usted quería influenciar con esa fotografía. Porque cuando usted piensa en un mensaje, usted está pensando, como vimos en el trabajo anterior, usted está pensando en un público específico. Entonces, si usted está pensando en un público específico, usted va a diseñar para ese público específico un discurso emocional. Usted sueña primero su fotografía, después la hace y luego se la empieza a enseñar a personas a las que usted quiere, sin decirles nada, sin hacerle ningún parlamento al lado. No, usted le enseña la fotografía y ve cómo impacta esa fotografía a la persona a la que usted le está enseñando la foto, la imagen. Finalmente, usted se la muestra a 3, 4, 5 personas y hace una reflexión escrita sobre los efectos que tuvo su fotografía en ese público concreto. Bueno, hasta aquí llegamos. Luego tendremos una conversación vía web donde nos encontramos y si hay alguna duda, por favor, no duden en hacerme la consulta y conversaremos para poder ampliar si hace falta. Nos vemos en la próxima encuentro.